Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y ya están con nosotros nuestros panelistas a quienes saludamos para entrar en la conversación del debate y la contingencia. Nos acompaña el diputado de RN, Andrés Longton. Andrés, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Matías. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Constanza, buenos días, gracias por estar también con nosotros. Muy buenos días, saludos a todos. Ruth Hurtado del Partido Republicano. Ruth. Hola, buenos días, saludar a todos y a quienes nos ven hoy día también este domingo. Y la diputada Camila Musante, diputada independiente PPD. Camila, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Matías, y buenos días a ambos paneles. Señor Longton, ¿qué le parecen a ustedes las palabras del ministro Caputo y del presidente Milei respecto de Chile? ¿Usted de qué lado se pone en la discusión? Mira, primero, Matías, yo creo que uno puede tener un legítimo debate respecto a cómo ha gobernado el presidente Boric en nuestro país, y en eso podemos tener muchas coincidencias con el ministro Caputo y Milei, pero creo que las formas son importantes en política. Sobre todo cuando vienen de un país vecino, donde uno pretende construir relaciones a largo plazo, porque finalmente las diferencias ideológicas no nos pueden separar de lo realmente importante que tiene que ver con construir, en definitiva, políticas públicas que vayan en la línea de lo que es más importante para los dos países. Y en ese sentido yo creo que fueron desafortunadas las declaraciones en la forma que se emiten, porque eso termina profundizando la división que debería ser inexistente cuando se trata de presidentes que tienen una mirada distinta de hacer política o bien una mirada ideológica distinta. Pero en eso también el mea culpa, Matías, creo que tiene que ser de ambas partes. No solamente del gobierno argentino, sino que también del presidente Boric, de cuáles han sido los mecanismos para fomentar ese acercamiento desde el punto de vista de cuántas reuniones bilaterales ha tenido. Ninguna. ¿Cuáles han sido los esfuerzos para generar esas reuniones bilaterales? Lo que pasó en el Vaticano también es una responsabilidad una cosa muy desafortunada, pero hay que ver qué esfuerzos... ¿Pero no fue el presidente argentino el que no envió a su canciller? Así es, pero hay que ver qué esfuerzos se hicieron para que esas cosas no se produjeran. ¿Qué pasó en el G20? ¿Por qué no hubo acercamientos? ¿Por qué no hubo unos acercamientos bilaterales? Entonces, yo creo que no comparto para nada la manera de expresarse del ministro Caputo, sin perjuicio de poder coincidir quizás en el fondo de cómo está gobernando el presidente Boric en nuestro país, pero me parece que los esfuerzos tienen que ser mutuos y dejar de lado las diferencias ideológicas, porque por delante están la población de cada uno de los países. ¿Constanza? Creo que el presidente Boric fue muy claro al señalar que los gobiernos pasan, pero los pueblos quedan. Por una parte tenemos al presidente Boric siendo un jefe de Estado y por otro lado tenemos a Milei siendo un jefe de barra brava. Durante toda esta semana y también en lo que se ha podido ver en el debate, por un lado tenemos a un presidente que está haciendo una señal de unidad y que también no ha tomado partido ni ha asumido esas palabras para entrar a una guerra polémica, sino que al contrario está muy preocupado de tener una visión de Estado en política de materia exterior. Creo que se ha demostrado en todos los conflictos que se han tenido, y ahí yo creo que lo más preocupante es la actitud que tienen también personas dentro de nuestro país. Yo celebro también que Chile Vamos ha tomado una postura clara de defensa institucional, pero en el caso de republicanos creo que Kast es el menos republicano de todos. Ha tenido una mirada particularmente de extrema polarización y también de ir por todo el mundo hablando mal del país. Y por lo tanto creo que acá también hay que tratar de tener una postura que realmente recoja una visión de Estado. Yo ahí discrepo con Andrés en el sentido de que el presidente Boric fue al cambio de mando, ha tenido señales permanentes en donde cuando Milei responde como barra brava, él baja el debate a poder dar una discusión entre pueblos, y por lo tanto creo que acá ha habido una política seria y responsable por parte del Estado chileno, a diferencia del presidente Boric, gobierno argentino. En este caso, claro, pide hablar desde lo institucional, porque las personas pasan y las instituciones quedan, pero el propio presidente Boric ha tenido opiniones políticas críticas a otros gobiernos, en su momento a Bolsonaro, cuando era presidente de Brasil. Lo ha tenido en materia del conflicto del Medio Oriente, con la polémica que ha generado su actitud frente a Israel, por ejemplo, o al embajador. Allí no hay una contradicción entre actuar como persona y actuar como el jefe de un Estado completo y representando a los pueblos. La comunidad judía ayer alegó bastante, diciendo nos está confundiendo con lo que está pasando allá a los judíos que vivimos en Chile. Creo que tiene que ver precisamente con las formas, con cómo uno también puede tomar posturas políticas que tienen que ver con precisamente
un Estado que pueda abordar ciertas problemáticas, pero que es bien distinto a decir el tipo de epítetos que usa Milei, el tipo de señales que da, a también dar una discusión de fondo sobre el drama que se está viviendo en Gaza. Y eso no tiene que ver con los pueblos, no tiene que ver con el pueblo de Israel, sino que tiene que ver con el gobierno de Netanyahu que está cometiendo crímenes de guerra. Y por lo tanto, eso es en lo que ese la comunidad sentido, judía es alega. distinto, y por eso digo que es distinto cuando uno tiene una postura respecto a ciertos elementos de derechos humanos, como es en el caso de Venezuela, donde el presidente también ha tenido una visión muy clara de Estado, en el que ha señalado que en el gobierno de Venezuela se están violando los derechos humanos, porque cuando tiene que ver con estándares internacionales, uno puede dar una posición, pero manteniendo también las particularidades en torno a eso. Eso ha tenido por ejemplo, el presidente no señala esos elementos con liviandad, sino que al contrario, establece los mecanismos adecuados, y también ha sido una política estatal que se ha llevado a cabo y no solamente de un gobierno de turno. A ver, efectivamente yo creo que son desafortunadas la frase del ministro Caputo de Argentina, primero porque las relaciones diplomáticas se deben basar en el respeto. Pero creo que hay otras dos cosas que tenemos que tener a la vista. Primero, el que parece que decir comunista fuera un insulto hacia otra persona. Y cuando vemos al presidente o a alguien que no lo conoce, dónde milita o dónde su casa política, pareciera que él fuera más de sentido, digamos, de afín con el Partido Comunista. Y segundo, señalar que, y en esto no nos podemos perder, que en el fondo el ministro lo que hace es decir, a Chile lo están hundiendo. Y esa no es ninguna mentira, Matías. O sea, hoy día Chile está peor que hace unos años atrás, y no solo en materia de seguridad, sino que en materia económica, en materia de educación, en materia de salud. Estamos atravesando distintas crisis, y creo que desconocer el fondo finalmente, que obviamente la forma no la compartimos y nosotros lo hemos señalado desde el Partido Republicano, pero creo que aquí insulto es lo que hizo Diosdado Cabello, insulto es lo que hizo Maduro. No se han jugado en el respaldo del presidente Boric en tanto jefe de Estado. Han matizado, han dicho que Caputo o Milei no dicen ninguna mentira. ¿No es un momento de ponerse claramente en un sector y luego hacer los matices? Sí, efectivamente nosotros hemos señalado que, y yo lo he repetido en distintos medios de comunicación, en que efectivamente las relaciones diplomáticas tienen que basarse en el respeto. Eso tiene que ser así. Hay que respetar la soberanía de los países, hay que respetar la idiosincrasia de cada país, hay que respetar, ¿cierto?, a los mandatarios. Eso es algo de perogrullo, digamos. Pero ¿fue respetuoso Milei? No nos perdamos del fondo. No, yo creo que en su forma que él tiene, que es mucho más audaz, por decirlo de alguna manera, hace estos comentarios en la forma que él ha decidido para hacer política. No necesariamente es lo que uno espera de un mandatario, pero es lo que le ha resultado en Argentina, es lo que ha permitido que él tenga... Justifica los medios. Yo le voy a poner un análisis bien crudo. Que Milei diga poniendo zurditos en su lugar. Esa fue la frase, si no me equivoco, exacto. Sí. Me puedo equivocar, pero no sé si tanto si digo que al revés pasara, que el presidente Milei le dijera estos fachos de no sé cuánto por Milei. A nosotros nos han tratado de todo. No sé, yo no sé ustedes, Ruth. Sí. Pero el presidente ¿Le Boric parecería adecuado que el presidente de Chile se refiriera en esos términos que yo le acabo de plantear, que son bastante similares, análogos, al presidente Milei? ¿Lo representaría el presidente de Chile? No me parece. Por lo mismo nosotros hemos señalado que las relaciones diplomáticas, las relaciones de Estado, de gobierno, tienen que basarse en el respeto. O sea, aquí tenemos que respetar... Entonces, ¿le faltó el respeto a Milei y al presidente Boric? Yo siento que fue una forma poco decorosa para tratar a un presidente, más allá de... No irrespetuosa. Fue una forma irrespetuosa, más allá, ¿cierto?, de las diferencias ideológicas que tengamos, porque tenemos muchas diferencias ideológicas con el presidente, y pese a que él le falta el respeto todos los días a los chilenos con distintas formas, con tener una mala gestión, con que las listas de espera sigan aumentando, con los asesinatos que hay día a día, Camila, con esta crisis económica en la que atravesamos, no merece que, a pesar de que él le falta el respeto todos los días a los chilenos, le falte el respeto al mandatario, más allá, ¿cierto?, de quien sea quien nos gobierna. Camila, ¿qué posición tiene usted? Bueno, a mí sí me parece que estos dichos contra el presidente Boric son efectivamente
una falta de respeto y muy poco republicanos, entendiendo que el presidente no solamente es el jefe de gobierno, sino que también es el jefe del Estado de Chile y que las relaciones diplomáticas se construyen en base a los estados. Y uno esperaría que con una nación vecina como Argentina también se construyan de manera estratégica, pensando como región, pensando como Sudamérica y los desafíos que tenemos que enfrentar por delante en unidad y con acuerdos. Pero acá no llama la atención que esto provenga desde el gobierno de Milei, que tiene una forma de hacer política desde la crítica más dura, desde el insulto, desde también tirando estos misiles que denostan y que faltan el respeto, porque no es una forma de hacer política ni representa a un sector que le interese llegar a algún tipo de acuerdo estratégico, por ejemplo, para enfrentar la crisis migratoria que azota a toda nuestra región. Y cuando hablo de nuestra región, hablo en particular del Cono Sur y de Sudamérica. Y en esto me permite hacer un punto, Matías, porque a propósito de política migratoria, el día viernes se celebraron 3 acuerdos con el Estado de Bolivia, precisamente para facilitar una situación hoy día muy compleja que tiene que ver con las reconducciones de quienes son expulsados de nuestro país y tienen una nacionalidad distinta a la boliviana. Un acuerdo que sacó adelante la ministra Toá, y que estas son las cosas concretas que permiten mejorar las políticas, sobre todo en materia migratoria. Y la verdad es que respecto al gobierno Milei, yo no esperaría nunca, jamás, alguna voluntad de construir una buena relación diplomática, porque él hace política desde ahí, desde una trinchera, no le interesa, aunque eso signifique bienestar para el pueblo argentino. En materia de migración, a propósito que Camila lo menciona, Andrés, usted ha jugado un papel bien rudo respecto, por ejemplo, de la SNA. Tuvo un encontrón fuerte con Antonio Walker, porque dice que lo que están haciendo ellos al promover, y hoy día lo hace Susana Jiménez también en el diario, de alguna manera comprender que la regularización es razonable hacerla en algunos casos. Usted ha dicho que lo que están haciendo los sectores productivos es sencillamente mano de obra barata. Se sintieron ofendidos ellos. ¿Usted recapitula un poco sobre esa? No recapitulo en lo más mínimo, Matías, pero sí creo que estos sectores tienen que pensar más allá de la productividad del agro y tienen que pensar en las consecuencias que esto ha generado para Chile y lo que va a generar si es que no se protegen de buena manera nuestras fronteras y nos hacen más eficientes las expulsiones. Porque esto genera un incentivo. Mira los últimos días, Matías, más de un 30% de ingresos irregulares ha aumentado en Colchane, en la región de Tarapacá. Entonces, eso obviamente que es producto precisamente de un anuncio que se hace de manera irresponsable sin dimensionar los costos de aquello, Matías. Entonces, yo me alegro que haya habido un acuerdo con Bolivia. Pasaron casi 3 años. Recordemos que al comienzo de este gobierno dejaron sin efecto la reconducción de ciudadanos no bolivianos a Bolivia, lo que generó obviamente un pasadizo en nuestra frontera. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a hacer una regularización sin antes proteger nuestras fronteras y sin antes agilizar las expulsiones y sin antes de eliminar incentivos para ingresar a Chile? A mí me parece que es una postura muy equivocada, Matías. Recordemos que ingresar a Chile hoy día no tiene casi ningún costo. No se está pidiendo visa en su país de origen, porque se ingresa a Chile sin mayor costo, con muchos incentivos. A los empleadores los sancionan poco y nada, hay salud gratuita, hay educación gratuita y después de un tiempo los gobiernos como el presidente Boric te regularizan. Entonces, cuando se hace esta comparación, porque lo más probable es que enfrente digan que el presidente Piñera no ha anunciado regularización hasta donde yo sé. Matías, el proceso de empadronamiento tiene una finalidad clara. Nadie se va a empadronar porque no lo vayan a regularizar. El mismo subsecretario Cordero lo dijo. Sí. Hay un compromiso, no sé con quién hizo ese compromiso, porque con los chilenos, con la mayoría del país no lo hizo. Pareciera ser que lo hizo con los migrantes que ingresaron de manera ilegal a nuestro país. Todos y cada uno de ellos, Matías, ingresaron por pasos clandestinos o no habilitados a nuestro país. ¿Van a ser premiados quienes incumplen las leyes y castigados los que las incumplen? A mí me parece que eso es tremendamente injusto, Matías, sobre todo cuando se compara con el proceso del expresidente Piñera, cuando... Dos procesos. Dos procesos. Uno validado por el Congreso, cuando más del 95% de ellos no ingresaron por pasos clandestinos o no habilitados, Matías. Es más, los que ingresaron por pasos clandestinos o no habilitados, en el último proceso se les dijo claramente, si usted quiere estar regular en Chile, salga y vuelva a ingresar. Y eso es lo que pasó, y con esto cierro, para el sector agropecuario, Matías, hay una visa específica, que es para los temporeros, y es una subcategoría migratoria que está desde el año 2021 en la Ley de Inmigración y Extranjería, y por lo tanto, quien quiera venir a trabajar a la agricultura tiene que pedir una visa como corresponde a cualquier ciudadano que pretenda venir a trabajar a nuestro país. La piden. Sí. Yo pediría primero que tratemos de, en un debate de Estado, nuevamente con temas migratorios que se arrastran hace más de 10 años, tratemos de dar una discusión
un poquito menos estridente y un poquito más con datos. En el caso del gobierno del presidente Piñera, fue el máximo pic de ingresos irregulares que tuvo nuestro país en el año 2021, con cerca de 56.000 personas que entraron irregularmente. ¿Y los años En anteriores? el caso del gobierno del presidente Boric, solo dio la baja. Ha ido en un 22% por 122.000. Yo te escuché todo el tiempo, Andrés, Pero déjame da poder todos hablar. los datos. No, déjame poder hablar, yo te escuché con silencio y respeto. Te pido que me escuches con silencio y cherry respeto. picking. Eso Te es pido famoso que- cherry picking. Matías, por favor. Sigue, hasta aquí se entiende. Lo que queremos decir acá es que hay ingresos irregulares totalmente al alza en el gobierno de Piñera, a la baja en el gobierno del presidente Boric. Hubo 325.000 migrantes irregulares que fueron regularizados en el gobierno de Piñera sin ningún tipo de requisito. Fue a todos por igual. ¿Cómo? Lo que se está haciendo en este gobierno es primero haber tenido un proceso de empadronamiento, que ya se cerró. No es que hoy día está en proceso de empadronamiento. ¿Era para Esos son eso? 180.000 el migrantes que se era para empadronaron, que regularizar. pudieron poner sus datos, sus huellas, se sabe quiénes son, hay un proceso biométrico y además lo que se ha estado discutiendo es algo que venía discutiéndose desde la ley de migración para poder tener ciertos elementos de regularización que ocurren en todos los gobiernos, ha ocurrido en todos los gobiernos, en este gobierno no ha ocurrido todavía, y donde lo que se ha planteado es que solo aquellos que han dado señales de Sí, querer ingresar al voluntarios. Estado, que ha sido voluntario y que no ha sido en base a la regularización, además tengan elementos de vínculo laboral, familiar y que no tengan antecedentes penales. Si eso no es hacer un proceso mucho más pensado, mucho más de Estado, yo no sé lo que es. Y acá se trata de hacer una política pequeña pensando en las elecciones, cuando la verdad es que está habiendo una política de Estado que tiene que ver con mejorar las fronteras. Hoy día Colchane se puede trabajar 24/7, antes no existía. Los carabineros estaban en una situación muy precaria en nuestras fronteras. Hoy día hay también trabajo a través de, del trabajo que se hace con los militares y por lo tanto yo esperaría que en una discusión tan compleja como el tema migratorio no busquemos medidas pequeñas, sino que logremos tener una visión de Estado, incluso bilateral, como también mencionaba la diputada, con Bolivia, que es un avance que no se había tenido en los últimos 10, 15 años. Vamos a volver con este tema con Camila, sí, con Ruth, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Camila Musante tenía la palabra y Ruth, que no habían dado su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en materia de migración y esta eventual regularización de 182.000 personas, si no me equivoco, la cifra exacta de aquellas personas que voluntariamente se empadronaron. Correcto. Bueno, el problema de migración en nuestro país no es un problema de este año ni de este gobierno, ya se viene arrastrando desde hace un tiempo. Y hoy quiero recalcar la cifra que mencionaba Constanza sobre las 325.000 personas que fueron regularizadas en el gobierno de Piñera, pero más allá de atraparnos en quién tiene la responsabilidad política, yo hoy día que creo que tenemos que poner el acento de pensar qué pasa cuando ingresa una persona de manera irregular a nuestro país. Y la verdad es que nada, no ocurre absolutamente nada, porque si queremos que esa persona que ingresó de manera irregular se vaya a nuestro país, hay que decretar una orden de expulsión administrativa. Y en eso, en el Congreso Nacional, hemos ido dando, yo creo que pasos correctos en facilitar las expulsiones administrativas por proyectos que ha promovido y presentado el propio gobierno. Uno que se aprobó hace poco en la Cámara, ampliando las causales de expulsión a personas que tengan causas de violencia intrafamiliar o que presenten porte ilegal de armas. Otro avance a mí que me parece significativo en esta materia es establecer mayores controles o requisitos a la hora de ingresar a nuestro país. El sistema de registro biométrico, que también es fundamental para tener una migración controlada y regulada. Pero ¿qué hacemos? O la pregunta que nos empieza a incomodar es ¿qué hacemos con esta nómina de 29.000 personas que tienen una orden de expulsión administrativa que gratis no se la han ganado? Aquí no estamos hablando necesariamente de quienes vienen a nuestro país, ingresan por un paso no habilitado, pero sin embargo una vez en Chile cumplen con todas las reglas que establecen nuestra Constitución y nuestras leyes. Bueno, ¿cómo acortamos esa brecha? Yo creo que ese es el norte que tenemos que poner hoy día. Yo he presentado como integrante de la Comisión de Gobierno Interior proyectos que van en la mira de facilitar las deportaciones administrativas. ¿Qué significa esto? Si alguien ingresa a Chile, ingresa en calidad de expulsado. Se ingresa por un paso no habilitado. Que luego se pueda dar un plazo de 10 días para acercarse a la autoridad administrativa, regularizarse, sino que se produzca derechamente la figura del arresto. Esta propuesta, el subsecretario del Interior
le pareció razonable, incluso dijo que le parecía que podíamos avanzar en ese sentido cuando se la expuso a la Comisión de Gobierno Interior, pero también qué ocurre o cómo damos señales respecto de que incumplir las normas en nuestro país tiene consecuencias, porque eso también genera un efecto contrario al efecto llamado, es decir, sean todos bienvenidos en Chile, o los vamos a recibir a todos, o los 182.000 que están empadronados y que podrían llegar a estar regularizados, va a comenzar ese proceso, ¿verdad? Y vemos las filas del registro civil llenas, a pesar de que eso tenía que ver con otro proceso que era de enrolamiento y que no dice nada que ver con la regularización y puede ser una confusión. Pero yo creo que, y me gustaría dejar esto planteado aquí hoy día, Matías, en Estado Nacional, lo que nosotros tenemos que poner el acento hoy día por delante es en cómo ejecutamos y concretamos estas expulsiones administrativas. Puede ser a través de esta figura de deportación administrativa. Yo propuse otra iniciativa un poco controversial, que era la creación de centros de internación, porque tú recordarás el caso de ciudadanos extranjeros que golpearon a carabineros hace un tiempo atrás, que él dijo Interior que tenían que ser expulsados y después no los podían encontrar. Entonces, claro, estamos enfrentando una situación donde nuestras instituciones se ven un poco desbordadas. Y ante eso tenemos que tomar medidas para que quede muy claro que venir a Chile en situación irregular, en cumplir las leyes, tiene consecuencias y son consecuencias definitivas. Ruth. Sí, primero quiero solo señalar algo, precisar algo que la diputada señalaba, que decía que es antipatriota, poco republicano, la actitud que nosotros hemos tenido, pero yo creo que lo más antipatriota que hemos visto en el último tiempo fue pasarse, no sé, la bandera por el trasero, el tema de validar la violencia, el querer haber dividido Chile en 11 naciones, en legitimar la protesta violenta. Creo que eso es muy antipatriota y poco republicano. Eso solamente para hacer el punto. Y respecto al tema de migración, yo noté aquí un par de cosas. Primero, el efecto que se generó con la propuesta del ministro, este efecto llamado. La regularización no puede ser un premio para quienes ingresen de manera ilegal a nuestro país. Hoy día sí lo tomaron. Si uno revisa los titulares, y invito ahí a Constanza a informarse de lo que pasó en la región de Tarapacá, uno revisa los distintos titulares y te das cuenta que cómo aumentó más de un 30% el ingreso ilegal, y era cosa de ir a instalarse y tomar fotos de cómo los migrantes ilegales entraban a Chile, porque finalmente, ¿qué generas con esto? Primero, un premio a quienes han entrado ilegal a nuestro país. Segundo, un incentivo perverso para quienes no han ingresado a nuestro país a que lo vengan a hacer, porque dicen, bueno, en un tiempo más va a haber una nueva regularización y me van a premiar, en definitiva, por haber entrado ilegal, y voy a tener una regularización para estar en el país de manera legal. Y eso a mí me parece impresentable. Nosotros hemos señalado desde el Partido Republicano que aquí tiene que haber una forma más contundente de tener un cierre de las fronteras, de no permitir, ¿cierto?, que los ilegales sigan ingresando, y menos de premiarlos con una regularización. Creo que aquí lo importante es, yo he escuchado los reclamos que dicen, bueno, en el gobierno anterior, pero hoy día gobierna el Frente Amplio, gobierna en conjunto con el Partido Comunista y con otros partidos de oposición, y creo que es importante que, más allá de que se quejen de lo que no se hizo en el pasado, hoy día se hagan cargo de la crisis migratoria que existe en Chile. Y lamentablemente no se han hecho cargo, porque hoy día por la frontera ingresan más de 100 personas diarias, y ha habido un aumento respecto a aquello de ilegales por la frontera de nuestro país. Entonces es súper importante hacerse cargo. Matías, déjame administrar un segundito. ¿Tienen cifras distintas? Yo tengo las cifras. Las cifras son las denuncias y autodenuncias de la PDI. Yo te quiero dar las cifras. Durante el gobierno del presidente Piñera hubo 88.000 ingresos irregulares, con un pico el 2021 de 56.000. Todos los demás fueron muy bajas, muy bajas. El 2021 fue el pico. El año 2022 fueron 52.000 durante el gobierno del presidente Boric. Durante el 2023 fueron superior a los 44.000. Ahora vamos en los 25.000. Es decir, durante el gobierno del presidente Boric acumulado ha tenido muchos más ingresos irregulares hasta ahora que los 4 años del presidente Piñera. ¿La fuente de ese dato? ¿Cuál es la fuente de ese dato? Denuncia y autodenuncias de la PDI. Esa es la cifra. Perdón, Matías, y conjuntamente con ello, recordemos que hoy día está el ejército en la frontera. Durante el gobierno del presidente Piñera no solamente teníamos ley antigua, sino que además ni siquiera teníamos el ejército en las fronteras. Por lo tanto, hay una diferencia abismante. Pero ¿cuál es otra diferencia? Que durante el gobierno del expresidente Piñera, quienes promovían el que no se expulsaran a migrantes de manera irregular era precisamente el Frente Amplio. El director de Migraciones marchaba por las calles, llenaba los tribunales con recursos para detener los aviones con expulsados.
el presidente Boric decía, bienvenidos migrantes sin papeles. Eso Los lo dijo vamos, el los vamos a presidente recibir Piñera. felices, lo dijo en un tuit el presidente Boric. Llevó al tribunal... La vocera del gobierno dijo que Llevó al tribunal y con esto cierro, Termina Longton y tiene la Matías, hay palabra un tema de Eso me convicción, gusta hay que un me tema de pase a mí. convicción respecto a que la migración ilegal y el paso por Constanza, clandestino no le hace las bien a nuestro país y conjuntamente con eso llegaron al Tribunal Sí, Constitucional cómo la ley no, de pero migración. tiene que ser más breve cada uno para que podamos hablar todo. Constanza, las Ya, cifras es que da que quiero- Andrés Longton es que quiero responder- son las que tiene usted, Es que porque quiero- si damos cifras distintas nos podemos confundir. Entonces, las Que cifras las que cifras da... son de la PDI y son por lo de la tanto PDI, lo que son- se ha mostrado es que sistemáticamente entre el 2023 y 2022 se ha ido Pero bajando lo acumulado. desde que todos los años ha ido bajando Y el ingreso. acumulado, dice Andrés Longton. No, porque el 2020 ni siquiera hubo registro porque era pandemia. De hecho, hubo un registro muy bajo porque ni siquiera había un nivel de cierre, entre comillas, de frontera que no había. 2018, 2019 quiero no hubo más de responder, 8.000. lo que quiero responder, Matías, es precisamente lo que dice Ruth. Yo no estoy diciendo que el responsable de la crisis de migración sea Piñera, ni el presidente Boric. Estoy diciendo hay un tema grave en el mundo que tiene que ver con el problema de la migración irregular por la crisis, por ejemplo, de Venezuela. Y eso lo está viviendo Colombia, lo está viviendo Ecuador, lo está viviendo Bolivia y lo está viviendo Chile. Entonces, cuando yo trato de decir que los datos muestran que hay un mayor control fronterizo es porque vamos en el camino correcto. Lo que espero es que tengamos una visión de Estado respecto a eso. Y por lo Cambió la tanto, visión. Yo te lo que invito hemos a que mirado, dejemos lo que hemos de mirado preguntar, y que es, por veamos yo los invito a hablar de a uno. de los Los invito a hablar de a uno. diariamente. De a uno. de los Ruth, 300.000 migrantes regularizados en el gobierno. Deme un espacio, deme un espacio. Pero- Más allá de las cifras, termine la idea. Pero es que- solamente de los 182.000 personas que fueron empadronadas en el gobierno del presidente Boric, el 62% entraron entre el 2018 y el 2022. Eso muestra que hay una política de Estado que reconoce que hay una situación migratoria compleja. Colchane tuvimos que poner una cantidad de recursos mucho más Cifras grande. más, cifras menos. Constanza, ¿usted siente que quienes gobiernan hoy día han cambiado la visión respecto de la forma, idoneidad o procedimientos por los cuales hay que aceptar es que, inmigrantes? Matías, la invitación que se hizo en el gobierno anterior fue del presidente Piñera diciendo en Cúcuta que tenían que venir todos los que quisieran. Regulares. La ministra vocera Regulares. de gobierno dijo que el país Regulares. tenía que... No es cierto. Regulares. Lo No que sé dijo si la viste- ministra, no sé lo que si dijo vio- la ministra de su época Ya, pero era espere, que el espere, país espere. hasta que aguantara. Dialoguemos. Por lo tanto, cuando dicen que se cambió de posición, Ruth, la Ruth, posición es Ruth. bien, la posición es bien disímil, Llegaron al porque Tribunal cuando Constitucional Ruth en dice la que hay ley. un Déjeme premio preguntarle. a quienes llegaron de forma irregular, de los 300.000 personas que fueron regularizadas hace un poquitos meses atrás, estaban discutiendo sobre que pudieran votar. Y decían ninguno la entró necesidad por de paso que clandestino. venezolanos Ya. pudieran votar en Chile. Por lo tanto, la discrepancia de votación... Me hubiera gustado No, que- pero cuando uno regulariza a 300.000 irregulares, esas Un personas pueden momento, votar hoy día. nos estamos desbordando. Cuenta que entró a tu casa, lo vas a invitar, Yo después lo vas sé a que convidar a esto tomar Ruth, desayuno a tu casa. Yo O sea, sé ustedes que- hicieron Es un eso con ilegal. 300.000 Eso es lo que Pero regularizados. no ingresaron por paso clandestino, Eso es lo que están Constanza, haciendo. ninguno Los de regularizados ellos. no tenían Y ninguna ustedes lo orden. votaron a favor en el en los Congreso. paneles. Bájeme un segundito, señor Estamos director, hablando de bájeme un Congreso. segundito los micrófonos Ninguno porque ingresó por paso cuando se clandestino. desborda hay que volver a encauzar. Se hizo sin ninguna Constanza, 12.000, Andrés, 95. les pido por respeto a la gente que está en su casa, Pero porque los esto después principales llega, defensores del con toda migrante razón, los regular. auditores dicen, no entendimos nada, no encendimos una televisión para ver un gallinero, y me incluyo yo, cada vez cacareamos mucho, me incluyo. Tenemos que ser capaces de dialogar y mi responsabilidad es dirigir esta conversación. Yo hubiera querido preguntarle a Constanza una contrapregunta entre medio, pero ya va a venir el momento. Ruth, respóndale a Constanza, pero con orden porque nos No, tenemos pero que sí, entender. esto es tal como yo se lo mencionaba recién. O sea, porque un delincuente entra a mi casa y después yo tengo que convidarlo a tomar desayuno para poder para blanquear su delito, digamos. Son delincuentes todas las Algunos personas que han sí, entrado. algunos sí, y Matías. la variable crisis política, El- humanitaria de lo que no, está pero ocurriendo mira, en Venezuela no es considerable. Matías, cuando Son tú personas te saltas exiliadas de la una ley, dictadura. Cuando tú te saltas la ley, eres un ilegal. Cuando Eres usted- una persona que ha infringido la justicia y ha infringido la ley. Por lo tanto, eres un delincuente, aunque no ¿Esos fueron lo quieras ser, regularizados en digamos. el gobierno anterior? Y No, eso es lo que y lo ingresaron que paso uno, clandestino, lo que no. uno pide es que Cada no hayan uno dicho, de- que no hayan dicho los que, 12.000. como los que dijo el presidente Piñera, perdón, Que se el cambie la presidente ley. Boric hace un tiempo cuando dice el problema de Chile es que hay muchos chilenos. O sea, tiremos a los chilenos para afuera para poder recibir migrantes ilegales. No,
esa frase la verdad es que fue muy desafortunada y eso ha incrementado cuando se votaba en el Congreso el tema de parar el tema migratorio. ¿Quiénes estaban de acuerdo en recibir a los migrantes? Daba lo mismo si entraran de manera ilegal o no. ¿Qué le puede Era el contestar, Frente Ruth, Amplio. a aquellas personas que nos están mirando, que son migrantes, que llegaron de manera irregular, que son gente que está trabajando, que está con su familia y los tratamos de delincuentes sin hacer una distinción? No, mira, ahí Matías, uno lo que tiene que hacer cuando tú te saltas las reglas que están establecidas, está siendo ilegal. Y eso no podemos cambiarle el nombre, no lo podemos decorar, no lo podemos adornar como... ¿Todo quien como tiene. entró de manera irregular es un delincuente? Es que ahí hay una diferencia, porque no es solo delincuente quien comete un crimen o un delito. Ellos, al pasarse la norma, son ilegales. Ya quizá delincuente puede ser que lo dejemos en términos jurídicos para quienes cometen un delito, No, digamos. hay que ser preciso. Pero ellos son ilegales. Y hoy día lo que necesitamos es que aquí en Chile se ordene este tema. Hemos visto en distintas regiones, a mí me toca recorrer bastante el país, y hay una priorización en materia de educación, en materia de jardín infantil, en materia de atenciones gracias. de salud, y que quedan finalmente los chilenos, que para el presidente son muchos, que es el Para problema. usted quedan en segundo orden. Quedan en segundo orden, Eso es lo y que- eso no está bien. Suplemente, Hoy Camila día Musante. es necesario avanzar en Gracias. medidas concretas para cerrar la frontera, incluso Gracias. tener Hay una reconducción Gracias, para que Ruth. esta Hay una gente no quede- precisión que bueno que Ruth la reconoció, pero quiero volver a hacerla. Son delincuentes quienes cometen delitos. No necesariamente una infracción a la ley es un delito. A veces las infracciones a la ley están sancionadas con falta y en eso creo que es importante ser rigurosos, porque Y no por está eso dice la establecido distinción en nuestro penal. país. Ruth, yo la escuché con todo respeto. Le pido lo mismo. Por eso es importante distinguir si es que en nuestro país está establecido como delito el ser migrante irregular y no está establecido como un delito. Esta es mi primera vez que vengo a este programa de Estado Nacional y lamento el debate que se ha dado en torno a buscar culpables, a decir, se dijo en el pasado, el presidente Boric cuando era diputado dijo, el expresidente Piñera dijo, porque la verdad es que yo creo que quienes nos están viendo en sus casas esperan de Estado Nacional que estemos hablando sobre las propuestas para resolver la crisis en materia de migración. Por ejemplo, es necesario, a propósito del colapso que han tenido las instituciones y la policía de investigaciones para poder encontrar a quienes son expulsados de nuestro país, tener una figura que permita que queden esas personas retenidas hasta que sean expulsadas. Centros de internación. Es una propuesta que yo lo dije hace un rato, bien conflictiva, ha generado harta controversia, pero es una propuesta. ¿Y Constanza ¿Qué está de vamos a acuerdo hacer? con una propuesta de ese tipo? Solamente, Matías, para que me dejes terminar, porque acá se ha hablado mucho de quiénes son los culpables en materia de migración, lo ha dicho Andrés, Ya, pero lo ha dicho superemos Ruth, lo de lo ha los dicho culpables, vamos a las propuestas. Constanza, yo quiero superar aquello. Ya, por eso, yo por creo eso. que, Su propuesta. creo que esa es Gobierno una hoy día. propuesta. Esa Hay propuesta. Hay otra propuesta Pero sobre vamos la con uno, mesa. vamos una por una. Hay otra que tiene que ver con la administrar a mí el deportación tiempo. Les administrativa. pido a los cuatro que me faciliten, que me ayuden un poquitito a administrar yo el tiempo, porque ustedes rellenan hablando sobre el otro y eso no es productivo. No, en yo el no he diálogo. interrumpido a nadie No en este interrumpir, panel, así no que- interrumpir, pero administremos los tiempos. La propuesta que hace Camila, ¿qué le parece? Me Centros de parece, internación. me parece bien. Lo que me gustaría agregar como elementos a que creo que hay que considerar es hacer la distinción entre migrantes irregulares que cometen delitos y que no cometen delitos. Hoy día, por ejemplo, el crimen organizado utiliza a migrantes irregulares, por ejemplo, para hacer trata de personas y hay un nivel de exposición a personas que son de carne y hueso y que tienen problemas también. Entonces yo también ahí quisiera buscar efectividad para que realmente las personas que no vienen a aportar al país puedan salir de forma más rápida. Y en eso la distinción que hace bien este gobierno, es decir, primero empadronados, que son personas que han querido regularizarse, que quieren mostrar quiénes son, que ponen sus huellas, que además tienen un vínculo laboral, que tienen un vínculo familiar, que no tienen asociación a delitos, creo que es una buena fórmula. Y todos aquellos que están fuera de ese marco, yo creo que debiesen salir, porque no tienen ninguna vinculación ni ninguna intención de poder participar del Estado de Chile. Y por lo tanto, esas distinciones me importa hacerlas. Cuando uno habla de todos por igual, en algunas discusiones, por ejemplo en regularización, pero cuando estamos hablando de voto migrante, cambian totalmente la postura, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando simplemente migrante, ¿quién de la es? discusión Voto pequeña. migrante Voto migrante es quien está ilegales regular en en nuestro otro país, Matías, no, que Eso está, está no quien diciendo, está las irregular, es una personas cuestión que están obvia. regularizadas Algunas propuestas que hemos hecho, Matías, y con esto Sí. cierro. Andrés Longton tiene la palabra. ¿Alguna Señora propuesta para ir en la Hurtado. línea de lo que... Andrés Longton tiene la palabra. Disculpe,
Gracias, Matías. al resto de los participantes. Andrés Lonco, por favor. Algunas propuestas para ir en la línea de lo que decía Camila, que estoy muy de acuerdo con los centros de internación provisoria, tipificar como delito el ingreso irregular. Si lo tipificáramos como delito, precisamente estarían cometiendo un delito quienes traspasan la frontera. Por lo tanto, eso creo que es relevante, que se aprobó por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y hoy día está en el Senado. Tráfico de migrantes, quien traslada migrantes irregulares desde la frontera. Eso también lo aprobamos en la Cámara de Diputados. Hoy día se ha convertido en un verdadero negocio el traslado a través de distintos de buses, se ha convertido en un negocio. Determinarlo como tráfico de migrantes, cosa de ir a Colchán y ver el negocio que hay detrás de eso. La contratación también de migrantes ilegales. Establecerlo como delito. Hoy día tiene una sanción que es de multa, que se aplica poco y nada. Y lo otro, Matías, que la frontera de nuestro país tiene que estar mejor resguardada desde el punto de vista de los cercos, de la zanja, para alivianar la labor que tiene el ejército. Y el ejército debe tener la posibilidad de reconducir. El ejército hoy día, y lo dijo el mismo comandante en jefe, tiene facultades muy limitadas en la frontera. Por lo tanto, hoy día, ver a alguien del ejército en la frontera, Matías... Pero hay un acuerdo, como dijo la diputada Musante, hay acuerdo. del viernes. Sí, hay acuerdo. Sí, con Bolivia. Parte de la ministra del Interior. Está bien, pero hoy día el ejército no puede reconducir en la frontera. ¿Y quién va a reconducir? Eso es una realidad. Quien reconduce en la frontera es la Policía de Investigaciones y Carabineros. Sí. No tiene la facultad legal el ejército. Ya. Por lo tanto, lo que dijo el comandante en jefe, que tiene mucha razón, que están en la frontera, pero tienen que ver cómo pasan los migrantes irregulares. Entonces, si fuera delito, los podrían detener. Pero como no es delito y como no se podía reconducir, que esperemos ahora sí se haga, entran a nuestro país como Pedro por su casa y se terminan instalando y después se terminan enrolando, Matías, y terminan ocupando los servicios de salud de manera gratuita. Y te quiero recordar, Matías, que más de 800.000 se han enrolado en los últimos años. 533.000 migrantes irregulares no ponen ni un peso al sistema. Enrolar es distinto que empadronar. Enrolar es distinto, que le ha costado más de 2.800 millones de dólares al Estado. Entonces la pregunta es, teniendo las listas de espera que tenemos, teniendo los servicios de salud saturados, los SFAM, ¿es justo que quien ingresa de manera ilegal a Chile no ponga ni un peso al sistema y tenga como incentivo además tener este turismo sanitario o de salud ocupando los recursos públicos de todos los chilenos y no poniendo ni un peso al sistema? Es tremendamente injusto. Y con esto cierro, Matías, la Junji. Dele. ¿Sí? No, dejemos la Junji para después, disculpa. Ruth. Sí, pues, Matías. El 17 de enero de este año en la Cámara se aprobó que el ingreso irregular, ilegal, fuera sancionado como delito. Yo creo que esa es la vía porque con eso regulas inmediatamente el ingreso ilegal de los migrantes porque bajas este incentivo perverso que hoy día existe para aquello. Y creo que premiarlos con este perdonazo que se le está ofreciendo es una mala vía porque lo único que haces es generar que más ilegales quieran ingresar a nuestro país. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto de ley que debe ser apurado en el Congreso. Reconoce que las personas que se van a empadronar, a entregar todos sus datos biométricos, son personas que uno a priori, puede haber excepciones, son personas que están... que no tienen la intención de delinquir, que no es su primera intención venir a este país a cometer delitos, sino más bien a tratar de buscar una oportunidad por las razones que sabemos que salieron de su país mayoritariamente, ¿no? Sí, efectivamente, y creo que ahí en eso nosotros, desde el Partido Republicano, hemos entregado distintas propuestas y una de esas, para que no queden como ilegales, es tener unos centros primero de reconducción o centros de regularización cuando tú por razones humanitarias, por razones que vienes a... Son como campos de refugiados. Eso. No, Matías. Lo que pasa es que hoy día tener una familia caminando por el desierto es más inhumano. En cambio, teniéndole las posibilidades de que estén en un centro donde puedan tener los servicios básicos mínimos al menos, no ocupando, digamos, el desierto una pregunta para baños. ¿Se entiende ese punto, Ruth? Es importante. Nos queda un minuto. Sí. Se hizo el punto, creo, porque me queda un minuto. Le pido disculpas, Ruth. Sí, yo tengo una pregunta para Ruth, porque a propósito que ella hace esta distinción de que efectivamente entrar en calidad de irregular no significa venir con la intención de cometer delitos a nuestro país. ¿No pensaría entonces que si alguien entra por un paso no habilitado, que quede en una calidad de expulsado y que se dé un plazo para que regularice su situación, 10 días puede ser, o incluso menos,
y si no se produzca la figura del arresto, ¿sería una buena alternativa para en la práctica llevar a cabo esta distinción entre quienes vienen por paso irregular y cometen delitos y quienes no cometen delitos? Esto se conoce como la deportación administrativa. Punto Lo que hecho. pasa es que igual, lamentablemente, incentivas a la persona a que ingrese de manera irregular. Si aquí lo que hay que hacer es declarar esta ilegalidad como delito, porque con eso tú mejoras y haces un control mucho más intenso en la frontera, porque finalmente con esto... ¿Pero cuál sería el paso si alguien ingresa igualmente por un paso no habilitado? Por eso nosotros hemos hablado de estos centros, primero de reconducción, donde pueden estar en unos espacios donde no estén a expensas incluso de delincuentes, que les pasa mucho de estafadores en la carretera. No sé, está bien, sí, estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo en eso? Mi pregunta es la figura provisoria administrativa. ¿Tiene que producirse la expulsión para poder justificar que vayan a estos centros que son distintos, ¿verdad?, a un centro penitenciario? ¿Están de acuerdo? Constanza, para cerrar, brevemente. Sí, a mí me gustaría tratar de que de verdad logremos dar un debate de Estado, porque acá hay ciertos elementos que se ponen sobre la mesa como que son buenas cuñas, pero son malas políticas públicas. Por ejemplo, cuando se dice tienen que devolverse, eso requiere un proceso de reconducción que necesita un trabajo con otros estados. Lo que se avanzó esta semana con el acuerdo con Bolivia es algo que no se aceptaba antes. Bolivia no aceptaba reconducir a las personas que estaban en la frontera. Había parlamentarios ustedes que tampoco eran partidarios. Al revés, lo que estamos trabajando hoy día en una política seria de trabajo con Bolivia que no se había tenido en los gobiernos anteriores. Segundo, cuando se dice cierren la frontera, cuando se dice cierren la frontera, pareciera que es una puerta en la que se puede cerrar y no kilómetros de desierto en la que se necesita mejor capacidad de inteligencia, entrada biométrica y también un trabajo muy importante interinstitucional con otros estados. Entonces, lo que yo trataría es que en toda nuestra diversidad de opiniones, que yo sé que es muy diversa, logremos encontrar algunas políticas que sean de Estado. Ese es todo mi punto. Lo de Bolivia nosotros lo venimos señalando hace harto tiempo, pero ellos se opusieron y fueron al Tribunal Constitucional cuando se quiso aprobar la norma. Entonces, creo que... Ruth Hurtado, Andrés Longton, Camila Musante, Constanza Martínez, les agradezco la pasión con que conversan, debaten. Les reconozco que me hubiera gustado un pelito más de orden, pero esa es responsabilidad mía. El fin de año. Fin de año debe ser. El espíritu Pausa y navideño. volvemos a la conversación. Estará Susana Jiménez, la nueva presidenta de la Confederación de Producción y el Comercio, para conversar y dialogar aquí en Estado Nacional.